esa palabra que transforma nuestra manera de ser. Solamente Jesucristo transforma, solamente Él cambia a través de esa palabra que Él nos da. Así que nos preparamos para esa palabra de Dios. Bienvenidos los que están en este momento en sus casas, sintonizándonos en nuestro canal de televisión. Bienvenidos allá en sus hogares. Bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo. Démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 15, que es lo que nos corresponde para hoy. Primera de Reyes, capítulo 15, y nuestro tema de hoy, una vida correcta. Tener una vida correcta no significa nunca fallar, más bien significa que tenemos una vida de excelencia. Y tener una vida de excelencia significa que cada día nos proponemos ser mejores, cada día nos proponemos ser excelentes, cada día nos proponemos hacer las cosas mejor. Eso significa ser una persona de excelencia. Jesucristo está empeñado en darnos salvación y vida eterna, eso es cierto. Y nosotros los cristianos luchamos por una salvación y una vida eterna. Pero siempre digo algo, ¿de qué sirve que nosotros los cristianos luchemos por un día vivir en el cielo, por un día estar allá en esa salvación, en esa vida eterna, si aquí en la tierra vivimos en un infierno? ¿De qué sirve nosotros anhelar vivir en el cielo si aquí en la tierra no nos soportamos? Entre padres, hijos, entre esposos. Dios quiere darnos salvación, quiere darnos vida eterna, pero también quiere que aquí en la tierra aprendamos a vivir bien, que tengamos buena convivencia, que nos llevemos bien entre padres e hijos. Esa es la vida cristiana. Hay muchos que simplemente creen que ser cristiano es congregarse en algún lugar, orar y eso es todo. Pero Dios quiere que tengamos una vida correcta delante de Él y delante de las personas. Por lo tanto, entonces, tener una vida correcta no significa nunca equivocarse, nunca fallar. Tener una vida correcta significa que tenemos la capacidad de buscar ser mejores cada día. ¿Mejor qué? Mejor papá, mejor mamá, mejor esposo, mejor esposa. Qué bueno que nosotros podamos decir, yo quiero ser mejor que lo que fui ayer. Porque de nada nos sirve llamarnos cristianos si cada día, en lugar de ser mejores esposos, somos los peores esposos, las peores esposas, los peores hijos. Dios quiere transformar nuestra vida para que vivamos mejor. Qué bueno que nosotros podamos decir, Señor, yo ya estoy cansado de esta vida, solo conflictos con mis padres, conflictos conmigo mismo, sin saber para dónde voy, qué es lo que quiero. Tú que eres joven, pregúntate, ¿cuántos años tienes de edad? ¿Y qué esperas de la vida? ¿Cuántos años tienes de edad y qué esperas hacer con tu vida? Los años pasan rápido. Hoy tal vez podrás decir, tengo 20, 25 años, estoy joven. Todos un día fuimos jóvenes. Y hoy algunos nos lamentamos porque el tiempo pasó y no hicimos nada. Otros podemos decir, bueno, algo hice. Hay personas que me dicen, pastor, el tiempo se pasa rápido. A mí no me preocupa que el tiempo se pase rápido. Pero sí me preocupa que el tiempo se pase rápido y que no hagamos nada. La sociedad es cruel. Si tú eres joven, recuerda que la sociedad para darte trabajo, hasta los 25 años eres joven. De ahí para allá, ya no eres joven. Si tú vas a solicitar algún empleo, ¿qué dicen ahí? Se necesita personal menores de ¿qué dice? De 25 años. Significa que para la sociedad, después de los 25, ya eres viejo. Ya no tienes oportunidad de mejorar, de desarrollarte. Por eso, Dios quiere que tengamos una vida correcta y todo eso hace parte de una vida correcta. La mayoría de los reyes, recuerda que estamos estudiando la Biblia en Primera de Reyes, ya vamos en el capítulo 15, y hemos estudiado la vida de David, la vida de Salomón, la vida de muchos reyes que nos han enseñado cómo vivir. Hoy vamos a estudiar la vida de otro rey y aprender de la vida de él. La mayoría de los reyes, después de Salomón, tenían una vida no tan correcta y constantemente hacían cosas que a Dios no le agradaba. Miremos ahí en el capítulo 15, versículo 3 y versículo 26.
y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Y en el 26, ¿qué dice? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Y ahí miramos una serie de reyes que gobernaban. Después que gobernó David, después que gobernó Salomón, llegaron muchos otros reyes y cada uno de ellos se caracterizaba porque hacían todo lo que a Dios no le agradaba y ninguno de ellos hacía lo que hacía David. Recuerda que David era alguien que había cometido errores, que había pecado, pero que buscaba cambiar, buscaba mejorar. Y eso lo convertía en alguien conforme al corazón de Jehová. Pero todo esto empezó a cambiar hasta que llegó un nuevo rey, el rey Asa, que de alguna manera marcó la diferencia e intentó hacer lo correcto en sus actos. Vamos a mirar entonces cómo ser correctos ante Dios y ante la sociedad. Cómo tener una vida correcta, porque eso es lo que a muchos nos cuesta. Tal vez buenos cristianos en algunas cosas, oramos, estudiamos la palabra, pero no vivimos de manera correcta como Dios quiere. No somos los mejores padres, no somos las mejores esposas. Aunque tal vez oramos, clamamos, intercedemos, hasta ayunamos, pero muchos de los vecinos se dan cuenta que no somos la mejor pareja, que no somos los mejores hijos, y a pesar de eso, somos cristianos. ¿Cómo ser correctos ante Dios y ante la sociedad? Primero, seguir un ejemplo. Todos debemos tener un modelo a quien imitar. Miremos ahí en el versículo 11, ¿qué nos dice? Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como ¿quién dice? Como David, su padre. El ejemplo que tenía Asa para seguir, ¿quién era? David. Lo que él había hecho. Nosotros, nuestro principal modelo a seguir, ¿quién es? Jesucristo. Él es nuestro principal modelo a seguir. Pero aquí en la tierra, igual debemos buscar a alguien quien se convierta como nuestro modelo a seguir, tanto en lo espiritual como en lo secular, como quien nosotros queremos llegar a ser. En la empresa, si tú eres empresario, qué bueno que nosotros podamos decir, yo un día quiero tener mi negocio así como ese negocio. Eso es buscar un modelo a seguir. ¿Qué me permite buscar un modelo? ¿Por qué es bueno buscar a alguien a quien seguir, un modelo a quien imitar? Primero, porque nos esforzamos por alcanzar una meta. Cuando tú tienes a alguien como modelo a seguir, sea en lo espiritual o sea en lo secular, vas a trazarte una meta para poder alcanzar. ¿Sabes por qué hoy en día hay tanto fracaso en la sociedad? Porque ya lastimosamente muchos de los jóvenes no tienen una meta clara que seguir. No todos, pero si tú le preguntas a la mayoría de los jóvenes qué espera de su vida, lastimosamente la gran mayoría de ellos piensan que solamente es comer, dormir, trabajar y eso es todo. Y se les convierte en un círculo vicioso. Y no sabe qué hacer. Un día trabaja, un día no espera nada de la vida. No tiene un propósito claro. Cuando yo tengo a alguien a quien seguir, un modelo que imitar, me trazo una meta. Los deportistas, ellos tienen siempre a seguir. Todo deportista dice, yo un día quiero ser como ese jugador. ¿Sí o no? Los que les gusta el fútbol tienen un modelo a quien seguir. Yo un día quisiera ser como ese jugador, yo un día quisiera ser como ese empresario, esa empresaria. Es bueno tener un modelo a quien seguir. Eso me permite plantearme una meta que alcanzar. Todo aquel que no tiene un propósito en su vida está perdido. Total, todo le da igual. Hay un adagio popular que dice, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Total, está perdido. Si tú estás en una ciudad que no conoces, te da igual coger cualquier bus. Total, no sabes para dónde vas. Estás perdido. Segunda razón para tener un ejemplo que seguir es que tenemos un punto de referencia para saber si vamos cerca o estamos lejos de nuestro propósito.
Cuando yo tengo a alguien a quien imitar, yo puedo saber si estoy cerca para alcanzar mis objetivos o todavía estoy muy lejos. Los niños son un ejemplo de ello. Si tú vas de viaje a un pueblo, una ciudad, y vas con un niño pequeño y que él siempre ha ido, ese niño no sabe cómo llegar exactamente, pero sí tiene puntos de referencia que le permiten saber si ya va a llegar o no va a llegar. Si tú vas con ese niño en el vehículo, él sabe si ya va a llegar, porque un árbol, un edificio, un letrero, algo se le convierte en ese punto de referencia que él mira y dice, papi, ya vamos a llegar. ¿Y cómo sabe el que va a llegar? Por eso que miró. Cuando yo tengo un ejemplo a quien seguir, se me convierte en ese punto de referencia. Si es alguien porque se caracteriza en lo espiritual, porque le gusta la oración. Dentro de la misma iglesia cristiana hay personas que son ejemplos a seguir a nivel espiritual y gente no ejemplo a seguir. Hay gente que es pereza, hay gente que no le gusta estudiar, hay gente que no le gusta congregarse, hay gente que no es un apasionado por las cosas de Dios. A nivel espiritual no es un buen ejemplo a seguir. Por lo tanto, debo buscar a alguien a quien seguir. El ejemplo a seguir hace que me motive a ser ejemplo. Buscar a alguien que sea ejemplo para nosotros es relativamente fácil. Tú puedes encontrar muchas personas con las cuales te identificas. Pero la pregunta sería, ¿tú si eres ejemplo a seguir? ¿Si hay otros que quieren ser como tú eres? Porque buscar a alguien a quien seguir es fácil. Pero que otras personas nos vean a nosotros como personas a seguir, eso sí ya es complicado. ¿Estás convencido de que tus hijos quieren ser como tú eres? Qué bueno que nuestros hijos pudieran decir, el día en que yo me case, yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi mamá. Eso es ser ejemplo a seguir. ¿Estás convencido de que tus hijos sí quieren ser como tú eres? La cristiana que eres, el cristiano que eres, el papá, la mamá que eres. Como hija, ¿estás convencida de que tu hija sí es capaz de decir, yo el día en que me case, yo quiero un esposo exactamente igual? ¿A quién? A mi papá. ¿Será que nuestras hijas piensan eso? Debería ser así. Dice que entonces una vida correcta es cuando yo busco a alguien a quien seguir o me convierto en alguien que los demás quieren seguir. Qué agradable para nosotros los padres sería eso, que nuestras hijas digan, el día en que yo consiga un esposo, mi esposo tiene que ser igual a mi papá. Pero qué triste que sería que nuestras hijas digan, el día en que yo me case yo quisiera un papá, un esposo, pero que no se parezca en nada a mi papá. Porque ejemplo como esposo no es. ¿Qué es tener entonces una vida correcta? No es estar libre de errores. Eso no es tener una vida correcta. Una vida correcta es cuando yo estoy dispuesto a ver mis errores para poderlos corregir. En eso consiste una vida correcta. Una vida correcta consiste en tener una vida de excelencia. ¿Qué quiere decir? Que cada día luchamos por ser mejores. Mejores siervos de Dios, mejores hijos, mejores padres, mejor empresario. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de comenzar un año nuevo, nos hacemos grandes proyectos, grandes propósitos, pero muy pocas veces decimos, Señor, yo quiero tener lo mismo que tenía el año pasado, pero mejor. Así como era yo de padre el año pasado, hoy quiero ser un mejor padre, un mejor hijo. No sé si te has dado cuenta, cada año que comenzamos nuevo, siempre sacamos una nueva lista de propósitos. Y las anteriores se quedaron allá en ese año. Unas se cumplieron, otras no se cumplieron, pero muy pocas veces nosotros decimos, Señor, yo quiero continuar con los propósitos del año pasado, pero hoy quiero hacerlos mejor. Quiero ser mejor papá, mejor hijo, mejor empresario, mejor ciudadano. Primero entonces, ¿cómo es ser correcto? Primero, debo seguir un ejemplo para motivarme a esforzarme y debo convertirme también en un ejemplo. En este mundo hay gente que es buen ejemplo y otros que son malos ejemplos. Nosotros decidimos a quién seguir. Miremos ahí en el versículo 3 otra vez qué nos dice.
y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Dios como el corazón de David, su padre. Está hablando de dos personas. Asa estaba hablando de su papá verdadero original, que era un mal ejemplo. Pero había otro, ¿quién? David, que era un buen ejemplo. Solamente que él prefirió no seguir los pasos de David, sino los pasos de el padre de él, que era mal ejemplo. Nosotros tomamos la decisión de a quién seguir. Los buenos ejemplos, los malos ejemplos, aún siendo nuestros padres. Pero ¿qué ejemplo estamos dando y qué ejemplo nos están dando? Segundo, para ser correctos debemos hacer una limpieza en nuestra vida. Y cuando hablamos de limpieza no solamente estamos hablando del área espiritual, sino de limpiar nuestra vida de todo aquello que nos impide ser mejores. Si tú eres estudiante, eres cristiano, porque a veces nosotros simplemente pensamos en limpiarnos a nivel espiritual, pero yo conozco personas que son muy bien espiritualmente, oran todos los días, le sirven a Dios, estudian la palabra, pero negocio que empieza, negocio que quiebra. Y es bueno a nivel espiritual, se ha limpiado de todo pecado, pero es un mal empresario. En la universidad todos los semestres los pierde. En el colegio es el peor estudiante. Y es un buen, espiritualmente es muy bueno. Ora, estudia, se congrega, pero es el peor en el colegio. ¿De qué debería limpiarse entonces? Miremos ahí en el versículo 12, ¿qué nos dice? Capítulo 15, versículo 12. Porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Este rey Asa, siguiendo a David, ¿qué dice que hizo él? Quitó todo aquello que era idolatría, todo aquello que le disgustaba. En lo espiritual ya sabemos qué cosas nosotros debemos ir corrigiendo, pero en lo secular, ¿qué cosas debemos también limpiar? Si ese muchacho, buen cristiano, ora todos los días, se congrega, ayuna, todos los años los está perdiendo, ¿de qué cosas debe limpiarse entonces? De la pereza, del no querer estudiar. Hay muchos muchachos que son buenos cristianos, pero pésimos estudiantes, porque les gana más el computador, porque le gana más el celular, porque le gana más los juegos de Nintendo, y es cristiano, pero como estudiante no sirve de nada. ¿Qué tiene que limpiarse entonces? Cuando nosotros como cristianos hablamos de limpiarnos, pensamos simplemente en limpiarnos de lo espiritual, del pecado, de la fornicación, pero esas son unas áreas de nuestra vida. Pero ¿qué pasa con el resto de las áreas de nuestra vida? ¿Qué pasa con las demás cosas que nos están impidiendo cada día ser mejores? Tú quieres ser un buen cristiano, debes también luchar por ser un buen estudiante. Debes luchar también por ser un buen padre, un buen hijo. De lo contrario, no sirve. A veces nosotros pensamos que ser buen cristiano es congregarme en algún lugar y eso es todo. Pero la vida cristiana no se limita solamente a congregarme en algún lugar, sino cada día ser mejor. Ese es ser una persona correcta en todas nuestras áreas. ¿En qué cosas debemos limpiarnos? En la iglesia podemos ser buenos cristianos porque oramos, porque ayunamos, porque intercedemos, pero no nos gusta servir. Porque vivimos en desánimo, porque unos días es aleluya, Cristo vive, cuando las cosas me salen bien, pero cuando las cosas nos salen mal, entonces ¿qué tipo de cristianos somos? Hay muchos que mientras huele un pelo, mientras está bien, mientras tiene dinero, ¿qué tipo de cristiano es? El mejor. No se cambia por nadie. Pero el día en que tiene una enfermedad, el día en que el dinero le falta, ¿qué pasa con su cristiandad entonces? Eso también hace parte de tener una vida correcta. Es necesario entonces saber para dónde vamos, qué es lo que queremos,
Si no, no podemos quitar eso que nos estorba. Si tú quieres quitar aquellas cosas que están estorbando en tu vida, es necesario que sepas qué quieres lograr en tu vida. De esa manera puedo limpiar el camino. Si tú no sabes qué es lo que quieres, entonces ¿cómo puedes saber si estás en lo correcto o estás equivocado? Recuerda, ¿cuál es el significado de pecado? ¿Qué significa pecado? Errar al blanco, equivocarnos. Eso significa pecado. Cada vez que yo me equivoco en algo, eso es pecar. Si tú tienes un negocio y estás gastando más dinero del que te ganas, en hebreo, ¿eso qué sería? Pecado. Errar al blanco, te estás equivocando. Tienes que corregir, tienes que quitar, limpiar eso que no te permite progresar. Hay muchas personas que Dios los bendice, tienen negocios y son muy prósperos. ¿Pero por qué les va mal? Porque son desorganizados y son cristianos. La Biblia nos habla de muchos profetas que eran muy entregados a Dios, pero que cuando murieron, a su familia, ¿cómo la dejaron? En la pobreza. Los dejaron endeudados. Eran muy buenos hijos de Dios, pero muy malos para organizar su vida. Y eso también es actuar de manera incorrecta. ¿Cómo vivir una vida correcta entonces? No solamente estamos hablando de una santidad perfecta, estamos hablando de hacer las cosas bien, como tenemos que hacerla para que nos vaya bien. Hay muchas personas que entran a la vida cristiana y cuando les va mal, reniegan de Dios. Pero no porque les esté yendo mal por haberse hecho cristiano, sino que no sabe manejar la bendición que Dios le ha dado. El año pasado posiblemente muchas de tus metas y propósitos no se cumplieron. Hoy analiza un poquito. ¿Por qué crees que esos sueños no se cumplieron? ¿Por qué crees que las metas que escribiste el año pasado, que las escribiste en una larga lista, que las tienes pegada en la nevera, que las tienes en la Biblia, esperando que se cumplan, ¿por qué no se han cumplido? ¿Será que porque Dios no quiere? Dios quiere que se cumplan esos sueños. ¿Pero por qué no se han cumplido? Porque nosotros no hemos actuado de manera correcta. Porque esa bendición que Dios ya nos ha dado, no la hemos manejado de manera correcta. Hay personas que piensan que para vivir bien se necesita ganar mucho dinero. Y hay gente allá en el mundo que gana mucho dinero y no vive bien. Hay personas que están con Cristo y no ganan mucho dinero y viven bien. Porque han aprendido a actuar de manera correcta. Tercero, ser justo e imparcial. No podemos beneficiar a los demás solo por amistad. Vamos a mirar ahí un ejemplo en el versículo 13. ¿Qué dice ahí versículo 13? También privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. ¿Qué es lo que sucede ahí? Asa es elevado a rey. Asa se convierte en rey. Por lo tanto, la mamá de él tenía la posibilidad de convertirse en ¿qué? En reina. ¿Sí o no? Ella iba a ser reina. Pero, ¿qué hizo Asa? ¿La hizo reina? No. Dice que la cohibió de ser reina. ¿Qué significa eso? Que le dijo a la mamá, tú serás mi mamá, pero reina, no. Porque simplemente hiciste un ídolo que a Dios no le agradó. Y no solamente Asa hizo eso, sino que dice, a su mamá no le permitió ser reina, sino que además, ¿qué hizo con el ídolo? Lo destruyó. Pero muchas veces nosotros no actuamos así. ¿Cuántas veces nosotros actuamos pero para agradar a los demás? ¿Por qué era Asa un hombre correcto entonces? Porque él no actuaba conforme el capricho de los demás ni por agradar a los demás. ¿Qué hubiera pasado con muchos de nosotros si en este momento nos hacen rey? ¿Qué pasaría con nuestra mamá? ¿Qué pasaría con nuestros familiares? ¿Qué pasa hoy en día con la clase política? Cuando alguien llega a un cargo de alcalde, de gobernador, a los primeros que les da los mejores empleos, ¿a quiénes? A la familia. Merezcalo o no lo merezca. Tenga las condiciones o no las tenga. Pero Asa no.
Asa también tenía un cargo público. Ahora Asa, ¿qué fue nombrado? Rey. Y su mamá, me imagino que llegó muy contenta, muy feliz. Le dijo, hijo, qué bueno, ahora eres rey, qué alegría, acuérdate de tu madre, quien te dio la vida, ahora yo puedo ocupar el cargo de reina. ¿Y qué le dijo el rey? No, tú no puedes ser la reina, porque tú eres una idólatra, porque tú no sigues a mi Dios. Y él tuvo esa capacidad de ser correcto en eso. ¿Cuántos de nosotros no somos correctos en eso? Beneficiamos a muchos simplemente porque son nuestra familia, porque son nuestros amigos, mas no actuamos de manera justa. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos callados por mejor no llevarle la contraria a los demás? ¿Cuántos de nosotros en nuestros hogares mismos preferimos callarnos y decir, no, pero mejor no le digo nada, porque si le digo algo, ¿quién se la aguanta? ¿Quién se lo aguanta? Y preferimos hacer lo que a otros les agrada. El apóstol Pablo dice, yo no estoy para agradar a los demás, sino para agradar ¿a quién? A Dios. Porque el día en que yo busque agradar a los demás, dice Pablo, me convierto en esclavo de ellos y no en esclavo de Dios. Y muchos de nosotros terminamos siendo esclavos de los demás. Montamos un negocio y como llega la abuelita a llorarnos, vea usted que tiene ese negocio, acuérdese del nieto, acuérdese del hijo, y sepa o no sepa del negocio, nosotros lo metemos. Y lastimosamente, ¿cómo le va ese negocio? Mal. Y quebró. Porque metió a la familia. No porque no la tenga que meter, pero lastimosamente no todos los negocios funcionan con las familias. No todos. Hay algunos privilegiados que han aprendido a trabajar en unidad familiar, pero la gran mayoría no, porque como el jefe es el tío, entonces ¿a qué horas entra a trabajar? Cuando le provoca, total. Como el dueño es mi tío, es mi abuelo, es mi papá, entonces hace el desorden, los demás empleados se están dando cuenta de ese desorden, y aunque ellos eran cumplidos, ahora ¿cómo empiezan a llegar? Tarde. Porque nosotros todo lo hacemos por agradar a los demás. Montó ya un negocio, entonces contrate a todos sus familiares, sepan o no sepan, y los llevó. Ahora, yo no digo que no contrates a tu familia, pero también exígele como le exiges a los demás empleados, porque pronto tu negocio va a quebrar. Capacite como todos los demás, porque por muy familiar que sea, si no se capacita, ¿cómo va a llevar ese negocio? Mal, va a quebrar. Y eso es lo que le pasaba al rey Asa. Él fue rey. Inmediatamente la mamá fue allá, hijo, acuérdate que yo soy tu mamá. ¿Y qué le dijo Asa? Sí, sigue siendo mi mamá, pero reina, no. Reina no. Eres mi mamá, sigue siendo mi mamá, pero no puedes reinar la nación. Porque, ¿qué hubiera pasado si la montaba a ella que gobierne esa nación? ¿Hubiera hecho las cosas como Dios quería? No. Por eso el rey Asa dijo, tú no puedes ser la reina. Te sigo honrando como mamá, te sigo amando como mamá, pero aplicó lo que el mundo dice. Los negocios, ¿qué dicen? Por un lado, la amistad, por otro. ¿Cierto? Ese es un adagio del mundo popular, pero que es muy real. Los negocios por un lado, la amistad por otro lado. Y eso es lo que le dijo el rey Asa. La familia por un lado y los negocios de Dios por otro lado. Aunque eres mi mamá, lastimosamente reina, no puedes ser. Porque era correcto en sus actos, era correcto en lo que él hacía. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso en nuestra vida? Con nuestros hijos, con nuestra familia, en cosas sencillas. ¿Sabes por qué hoy en día se han salido cada vez más los hijos de las manos de los padres? Porque no somos capaces de hacer eso. Si el hijo se antojó de un par de zapatos que le vale 200,000 y el papá se gana menos de 200,000, ¿qué hace el papá? Va, pide prestados en deuda y se los compra, aunque no tiene de dónde.
Hoy en día, si nosotros miramos, y si tú quieres ver malos hijos formados, es en las épocas comerciales. Si miras en diciembre y en esas fechas, si tú tienes almacenes o algo, ¿cómo son esos niños? Es increíble mirar que el papi sale con sus hijos a comprar y no compra lo que papi le alcanza, no lo le exige. Y no tiene muchas veces. ¿Qué tipo de personas se está formando? ¿Personas de éxito? ¿Personas que van a cumplir sus sueños y sus propósitos? No. Jehová de los ejércitos es un Dios maravilloso, que Él a nosotros nos da todo, pero no todo lo que nosotros le exigimos. Muchas cosas de las que nosotros le exigimos a Dios, Él dice simplemente no. Recuerda lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba esclavo y estaba acostumbrado a ir de Canaán a Egipto constantemente. Pero en esta ocasión, cuando lo saca de Egipto y la travesía no era más de 2 o 3 días, ¿por cuánto tiempo los llevó por el desierto? 40 años. Porque quería formarlos. Porque quería no darles todo porque sabía que los iba a dañar. Cuando nosotros como papá le damos absolutamente todo capricho a nuestros hijos, lastimosamente los estamos convirtiendo en los próximos inútiles de la sociedad, que no sirven para nada. En nuestro medio cultural hay algo grave, y es que si nosotros miramos los medios europeos, la sociedad europea, cuando los hijos de los ricos salen de vacaciones, en vacaciones, ¿qué hacen los hijos de los ricos, de los millonarios allá en Europa? A trabajar o a estudiar cursos de verano. Tú los miras allá, hijos de papi y mami, que llegan en tremenda nave a lavar loza, a repartir periódico, no porque los padres no tengan plata, sino porque quieren formarlos y educarlos para que sepa que las cosas cuestan. Pero en nuestro medio miramos todo lo contrario. Cuando se está de vacaciones, el que está durmiendo hasta las 11 de la mañana, ¿es el hijo del rico? No, el hijo del pobre. Por eso cada día es más pobre. El pobre es el que dice, pobrecito, déjelo que está descansando. El hijo del rico le dice, levántelo, que tiene que ir a la empresa. Levántelo, que tiene que ir a cursos de vacaciones. Pero el pobre, entre más pobre, más duerme, más descansa, más se exige. Por eso vive pobre. Y por eso en nuestra sociedad, cada día, en lugar de la sociedad ser más rica, ¿cómo es? Más pobre. Más pobre. Hoy en día la niña se antojó de casarse. Y oh sorpresa, ¿dónde se va a vivir? Donde papi y mami. Total, se casó, pero no tenía ni idea de qué era eso. Consiguió novio, pero lo que se le olvidó es que para llenar el estómago se necesita plata. Y como se le olvidó ese pequeño detalle, toca llevarlo a vivir a casa. ¿Eso enriquece o empobrece? Empobrece, porque ahora donde tenían que comer 4, ahora comen 6. Por lo tanto, empobrece. En lugar de aumentar, va disminuyendo. Todo eso es tener una vida correcta. Nosotros pensamos que tener una vida correcta es simplemente venir, orar, ayunar, darnos golpes de pecho y eso es todo. Renunciar a algunos pecados y eso es todo. Tener una vida correcta es hacer todo lo justo y necesario para que los demás también vivan bien, pero entrenando y formando. El rey Asa lo hizo claramente y con su mamá, que es lo más precioso para cada uno de nosotros. Pero él sabía que tenía una gran responsabilidad, gobernar sobre toda una nación. Por lo tanto, ¿qué le dijo a la mamá? Tú no puedes gobernar. Tú sigues siendo mi mamá, pero el cargo de reina, ese no te lo has ganado. Te has ganado el derecho a ser mi mamá, pero el derecho a ser reina, no, porque te faltan muchas otras cosas que hacer. ¿Qué cosas nosotros hacemos que están causando daño en nuestra vida? La persona perfecta entonces no es la que nunca comete errores. La persona perfecta es la que siempre aprende de ellos y trata de corregir con la ayuda de Dios. Versículo 14, ¿qué nos dice? Sin embargo, los lugares altos no se quitaron
Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Mira ese versículo 14, lo importante que es. Volvamos a leer ahí el versículo 14. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, ¿qué pasó? El corazón de Asa fue perfecto para Jehová en toda su vida. Mira que todo lo contradictorio que podría ser para nosotros. ¿El rey Asa quitó todo lo malo? No. Pero entonces dice que a pesar de que él no quitó todo lo malo de su vida, para Dios, ¿qué fue? ¿Cómo era él? Perfecto. ¿Sí o no? Dice que él no quitó todas las cosas malas de su corazón, pero para Dios seguía siendo ¿qué? Perfecto, porque miraba la intención de su corazón. Él quería cambiar, él quería luchar, él quería hacerlo mejor, pero había cosas que todavía no había podido quitar. Mas, sin embargo, no por eso dejó de ser imperfecto para Dios. Aunque dejó algunos lugares altos, aunque todavía no había quitado todo, aunque estaba en ese proceso, para Dios, él ya era perfecto. Hay gente que hace las cosas por maldad. Hay gente que le sirve a Dios y quiere hacer las cosas bien, pero tiene debilidades, tiene cosas que todavía le ha costado. Otro que era conforme al corazón de Jehová, ¿quién era? David. ¿Y David era perfecto, intachable, inmaculado? No. Pero Dios sabía que David luchaba por agradarle a Dios. Era el mejor que le danzaba, que le cantaba, que le adoraba. Era un apasionado por Dios. Aquí miramos dos personas, Asa y David, que eran apasionados por servirle a Dios. ¿Perfectos? No. Y ahí aclara, no quitó todos los lugares altos, pero con todo y eso, era el único que era ¿qué? Perfecto delante de Dios. ¿Cómo hacemos las cosas? Hay personas que hacen las cosas de mala gana, hay personas que hacen las cosas por hacerlas, y a eso es lo que a Dios no le agrada. Dios quiere personas entregadas, no tanto que sean súper perfectas que nunca pecan, no, pero que al menos sepa Dios que lucha, se esfuerza, quiere hacer lo mejor. Solamente las personas apasionadas por lo que hacen son las personas que logran sus propósitos y objetivos. Dios quiere personas apasionadas, tanto que Él dice, yo prefiero dos cosas, o prefiero que sean, ¿qué dice? Calientes o frío. Un frío apasionado en lo que hace y no un tibio, mediocre, que no sirve para nada. A veces nosotros pensamos que como yo no adultero, yo no fornico, ¿es perfecto delante de Dios? No. Es un tibio, es alguien que dice no pecar, pero que igual a Dios no le sirve para nada. ¿Cuántos hijos son así? No, es que mi hijo es tan buena gente, es el mejor. Sí, es el mejor, pero duerme hasta las 11. Sí, es un buen hijo, pero con él no cuentas para nada. Hay madres, no sé si has escuchado, que tienen hijos que les gusta el vicio, pero cuando están cuerdos con la familia, ¿cómo son? Responsables, metedores, empujan. Y muchas madres dicen, es que aunque hay algunas que dicen, uy, si este hijo mío no tuviera ese vicio, ¿qué saben decir? Fuera perfecto. ¿Sí o no? Porque tiene unas cualidades, tiene unas cosas importantes que lo hace ver perfecto, aunque tiene algunos defectos. Eso es lo que Dios hizo con David y con Asa. Estos dos tienen algunas cosas que no han quitado. Ay, pero la pasión que tienen, pero las ganas que le meten, pero el coraje que tienen para servirme. Por eso, ¿qué dice Dios ahí en la palabra? Aunque Asa no quitó todos los lugares altos, pero para Dios, ¿qué era? Perfecto. Porque podía cambiar, porque Dios lo podía transformar. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que reconozcamos que tenemos debilidades, que tenemos cosas que todavía no hemos quitado, pero que queremos servirle a Dios con ganas, con pasión, que queremos ser los mejores,
Solamente así logramos ser personas correctas. Entonces mira que una persona correcta es mucho más que aquella que no comete errores. Aquí vemos a Asa como una persona correcta. ¿Una persona libre de errores? No. Miramos a David como un hombre conforme al corazón de Jehová, o sea, correcto. ¿Pero libre de errores? No. Pero sí con mucha pasión y muchas ganas para servirle. No había quien le gane a Asa, no había quien le gane al rey David, no había quien le gane a Pablo, aunque él dice, yo sé que lucho por algunas cosas todavía, aporreo mi cuerpo, me esfuerzo, hay cosas que todavía hago y que sé que no debo hacer, pero era un apasionado y no había quien le gane. Y por eso eran esos grandes siervos de Dios, hombres perfectos para Dios. La perfección de Dios es muy diferente a la perfección de nosotros los seres humanos. Para Dios, perfecto es aquella persona que lucha por cada día ser mejor, por cada día cambiar a pesar de nuestros errores. Por lo tanto, ser cristiano es mucho más que congregarse en algún lugar, que mucho más que simplemente ayunar, es luchar por tener una vida correcta en todos los sentidos. Cuarto y último punto, ¿qué es una persona correcta? Aquella que restaura lo dañado o lo que se ha hecho mal. Busca restaurar, busca corregir, busca mejorar. Ahí en el versículo 15, ¿qué nos dice? También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Y lo que se había sacado del templo, ¿qué hizo él? Volvió a meterlo, volvió a restaurar. Una persona correcta, por lo tanto, es aquella que siempre trata de mejorar. Si soy un mal esposo, bueno, debo luchar por ser mejor. Si le sirvo a Dios a medias, debo luchar por ser mejor. Si soy un estudiante a medias, debo luchar por ser mejor. Hoy, lastimosamente, muchos de nuestros jóvenes ya no se preocupan tanto por aprender. Y siempre digo algo, hay algunos que estudian para el examen, pero estudiar para el examen es lo mismo que estudiar para aprender. No, porque tú puedes estudiar para el examen y después del examen, ¿qué pasa con ese conocimiento? Ya se perdió. Solo te preocupaste por el examen y una vez que pasó el examen ya no te acuerdas de nada. Quiere decir que estudiaste para el examen, mas no estudiaste para la vida. Y eso mismo pasa en ser correcto. Una cosa es querer ser bueno solamente para salvarme y otra cosa es que luche yo mejorar porque quiero vivir bien, porque quiero estar bien. Es verdad que nosotros los cristianos luchamos por una salvación, por una vida eterna, pero también luchamos por vivir bien aquí en la tierra. Qué bueno que vivas bien en tu hogar, con tus padres, con tus hijos, que reconozcamos que nos hemos equivocado en algunas cosas, que no nos gusta trabajar, que no nos gusta estudiar, que no nos gusta colaborar en el hogar. Si corrigiéramos todo eso y limpiáramos todo eso, ¿cómo viviríamos? Mejor, bien. Siempre digo algo, las demás personas empiezan a exigir derechos cuando alguien se olvidó de cumplir sus obligaciones. A medida que cumplamos con cada una de las cosas que tenemos que hacer en nuestro hogar o en cualquier área de nuestra vida, viviremos mejor. Y eso es lo que Dios quiere. Que no solamente estudiemos la palabra, que solamente oremos o ayunemos, sino que cada día luchemos por ser mejores. Y si Dios ve eso en nuestro corazón, para Él, ¿qué tipo de personas seremos entonces? ¿Imperfectos? Perfectos. Si luchamos cada día por mejorar. Asa no escondía sus debilidades, David no escondía sus debilidades, pero era un aferrado al servicio a Dios y eso lo convertía en alguien especial. Tener una vida correcta solo es posible con la ayuda de Jesucristo. Y debemos tenerlo en cuenta, debemos tenerlo claro. Sin Jesucristo es imposible tener una vida correcta. Con Jesucristo es difícil, pero no imposible. Esa es la diferencia. Sin Jesucristo es imposible.
Con Jesucristo es posible, aunque muy difícil. Por lo tanto, tener una vida correcta solo es posible con la ayuda de Jesucristo y de su Santo Espíritu. Jesucristo es nuestro máximo modelo a seguir, al igual que muchos de los grandes siervos y héroes bíblicos. O por qué no también, en este mundo hay personas que pueden convertirse en nuestro ejemplo a seguir, incluyéndonos tú y yo. ¿Por qué nosotros también no ser un día ejemplo a los demás? Amén. Démosle la gloria a ese Padre maravilloso. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle que nos ayude a cada día a ser como era Asa, como era David, que cada día